Lunes 16 de agosto y esta mañana conversamos con un expresidente que, a pesar de haber sido defenestrado por más de 10 años, goza de mucha simpatía y mantiene enorme relevancia en la vida política del país y además respetado a nivel internacional por su visión progresista. Le damos la más cordial bienvenida al expresidente José Manuel Zelaya Rosales a este foro, con quien estaremos pasando revista a los acontecimientos recientes en América Latina, pero además hablaremos sobre las perspectivas en la política hondureña en el 2021. Bienvenido, señor presidente. Gracias, Silvia. Un placer estar contigo en este programa matutino, pues, tempranero, como dicen Andrés Manuel López Obrador, de las 7 de la mañana, así que aquí estamos a tus órdenes. Haremos una introducción de los temas a abordar esta mañana con el expresidente Zelaya, por lo que presentamos el siguiente reporte periodístico de Giovanni Sierra. La primera década del siglo XXI estuvo marcada por el ascenso a varios gobiernos de América Latina de grupos políticos de corte progresista, involucrados en la lucha antineoliberal que impulsaba Estados Unidos, que sufre su derrota definitiva en Mar del Plata, donde se entierra la iniciativa del ALCA, la zona continental de libre comercio. Honduras alcanzó parte de ese proceso bajo el gobierno del Poder Ciudadano presidido por Manuel Zelaya Rosales, que implicó cambios positivos para toda la sociedad, especialmente para las mayorías relegadas y olvidadas de ese país tan desigual. Fue el golpe de Estado del 28 de junio del 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya que marcó el punto inicial de una contraofensiva de las fuerzas más oscuras de la derecha latinoamericana dirigidas desde Washington, que duraría más de 10 años y dejaría marca imborrable de un neoliberalismo descarnado, una derecha sin máscaras, militarismo, fraude electoral y persecución política contra líderes de izquierda. Estos 12 años sirvieron para que se impusiera la narrativa en la que lo que dice Estados Unidos es la verdad incuestionable, y en base a eso se persiguieron y encarcelaron líderes. En Honduras, Manuel Zelaya se mantuvo activo en política y hoy lidera el único partido político de izquierda del país. A pesar de que ha sido víctima del lawfare, mantiene enorme relevancia en la vida política del país. La CIA norteamericana considera que dejar vivo a Zelaya fue un error, quizás porque sabían que él podía encabezar un movimiento de resistencia. Hoy, ese movimiento ha ganado 2 elecciones consecutivas, aunque no accedió al poder por el fraude descarado y la desfachatada injerencia de Estados Unidos en favor del golpismo. Como actor político, Zelaya ha recibido una avalancha de ataques que no cesaron ni un solo instante desde junio del 2009. A pesar de todos los embustes, infamias y calumnias dirigidas a matar su imagen y la causa que representa, da la impresión de que este sujeto político está destinado a ser el pionero de un proceso progresista en Honduras que llega en el 2021, justo en el momento de lo que parece una segunda ola progresista en el continente. Y es así como damos inicio a la conversación con el expresidente Manuel Zelaya Rosales esta mañana. Justamente en la introducción hablábamos sobre la contraofensiva conservadora en todo nuestro continente, que justamente comenzó con el golpe de Estado en Honduras. ¿Qué significó para América Latina esa contraofensiva y obviamente para Honduras, presidente? Sí. Estamos teniendo problemas técnicos con el presidente Zelaya, pero necesito saber si me dice producción. La contraofensiva, sí, la contraofensiva conservadora en todo el continente comenzó con el golpe de Estado en Honduras. ¿Qué significó para América Latina esta contraofensiva y especialmente para Honduras? Sí, bueno, buenos días otra vez. Se cortó la comunicación así, pero
temporalmente. Creo que ya estamos bien ubicados, ya miro la pantalla de ustedes que antes no la tenía a la vista. Sí siento que tengo la imagen cortada ahí en la televisión. Estamos bien, no sé si está escuchando, si escuchó la pregunta. Solo me sale de las cejas para arriba. No, en la televisión se ve bien su imagen. ¿Está bien? Sí. Está bien, ok. Muy bien, sí, escuché la pregunta, Silvia, sobre la restauración conservadora. Yo te envié ahí hace poco un pequeño video, son como unos 2 minutos o más, sobre una intervención que tuvo el general García Páez en uno de los programas de televisión en Honduras. Eso fue unos días después del golpe de Estado. Y todos los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas tuvieron una entrevista televisiva. Y este general pues dio su visión de lo que había pasado en Honduras en el golpe de Estado. Tal vez sí voy a relatar ese pequeño video. Y si gusta, lo podemos presentar, presidente, pues, ahora mismo. Si me dice producción, lo tenemos listo para que entonces entremos en el desarrollo de la temática esta mañana. El presidente quiere referirse en torno a esa situación por la introducción que hemos realizado en el foro UNETV. Al tenerlo listo, me da señal producción, sí, para que el presidente pueda, bueno, primero tenemos que verlo y luego él pueda desarrollar sus comentarios en torno al mismo. ¿Puedo hablar del video y después verlo? No hay problema, por mientras lo coloca producción. Lo tenemos listo. Producción. Muy bien. Vamos entonces con el video al aire. El político de Manuel Zelaya estaba matizado por objetivos fuera del país. Tenemos la certeza que sí. Desde hace 3 años nosotros habíamos asistido al Centro de Estudios Estadísticos en Washington para tratar lo que es la transformación de las Fuerzas Armadas. Ahí hicimos ver dentro de esas conferencias a las autoridades militares sobre el peligro que representaba el hecho de que Estados Unidos había casi olvidado a Latinoamérica, su puerta trasera. Eso lo expresamos hace 3 años en nuestra preocupación, porque de acuerdo a los indicios que teníamos desde hace tiempo, veíamos que una ola de socialismo, comunismo disfrazado de democracia venía desde Sudamérica hacia el norte. Estas situaciones se han venido desarrollando, se han venido dando inclusive algunos indicios, se dieron algunos indicios en nuestro país, a raíz pues de la creación del ALFA, en la cual aglutina algunos países bajo la dirección de un país sudamericano, en la cual ya venía avanzando de Sudamérica a Centroamérica, teniendo lógicamente en Centroamérica un país que ya formaba parte del ALFA y que nuestro país ya estaba también formando casi en un 70% parte de esta alternativa bolivariana. Realmente es un plan general. Cuando hablamos del plan Caracas, no solamente incluye nuestro país, no es el objetivo final Honduras. Honduras, nuestro país, es un objetivo intermedio, porque el plan general, ¿verdad?, es llegar hasta el corazón de Estados Unidos. Nuestro país es un objetivo intermedio. Desgraciadamente para un líder sudamericano, Honduras, la sociedad hondureña, sus fuerzas armadas pararon este plan expansionista de llevar al corazón de Estados Unidos un socialismo disfrazado de democracia. Honduras dijo no podemos permitir, sencillamente porque la experiencia de hace 30 años, la década media, usted perfectamente y toda la población que tiene más de 40 años pudo experimentar la situación crítica de supresión que vivió Centroamérica, en donde Nicaragua, El Salvador y Guatemala vivieron más de 10 años de guerra interna, matándose entre hermanos y
los más de 300.000 muertos, defendiendo una democracia, defendiendo una verdadera democracia. Honduras, gracias a Dios, a pesar de que se vio involucrado en este conflicto, fue la que recibió la menor parte de muertos. Porque Honduras, nuestro país, y con orgullo lo digo, ha sido el ejemplo, ha sido el baluarte en Centroamérica de cómo se defiende la democracia. Y ahora estamos haciendo lo mismo. Aún así, nosotros como soldados vemos todos los cambios que están en el mundo, de la evolución que están dando. Y no importa que vengan gobiernos que son con una ideología, con otra. En este momento observábamos, tal y como lo mencionaba el expresidente Manuel Zelaya Rosales, la entrevista que se refiere también a ese giro que dio la política exterior del presidente Zelaya, su acercamiento a Hugo Chávez y por ende también al ALBA, presidente. Sí, bueno, como el general lo está explicando ahí muy claramente, esa es la visión de los militares, por lo tanto es la visión de la oligarquía hondureña y es la visión de los Estados Unidos. O sea, el hecho de que los pueblos protesten o del hecho de que existan gobiernos progresistas en América Latina, precisamente frente a un modelo de explotación que los excluye, que les niega sus derechos, que violenta los derechos humanos, que privatiza absolutamente todo lo que es un movimiento económico en nuestras sociedades, que obedece al famoso consenso de Washington, que no era realmente ningún consenso, sino que lo que era una orden específica de los Estados Unidos a través de sus políticas en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Fondo Monetario. Ellos consideran esas protestas o la formación de un gobierno progresista un avance del comunismo, un avance de políticas contra los Estados Unidos, y dice que mi acercamiento con Hugo Chávez Frías para traer petróleo, para suscribir la alternativa bolivariana para las Américas, el ALBA, ese acercamiento, dice García Páez, que no era más que un proceso, que Honduras era un país de intermediación en Centroamérica para llegar realmente al corazón de Washington, dice, y para romper la democracia norteamericana. O sea, que aquí estamos creando un movimiento de guerra para invadir los Estados Unidos. Entonces, cuando Silvia Sosa me está preguntando precisamente en este sentido, que cómo respondo yo o qué analizo ante la restauración conservadora en América Latina, le tengo que hablar pues con hechos, así como esta declaración del general García Páez, donde está todo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas diciendo que todo indicio de progreso en Honduras, de rebeldía de los pueblos en Honduras, de cambios en Honduras, no importa que fueran hechos desde el gobierno liberal del Poder Ciudadano, significaban para ellos un avance del comunismo en estas tierras. Esa es la opinión, y por tanto, lo que estaba haciendo los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, responde ante la visión de ellos a una agresión contra los Estados Unidos. Y ellos lo que se convierten es pues en un gendarme de la oligarquía hondureña, que también le teme al pueblo, porque no es al comunismo que le temen, sino es al pueblo, que demande derechos el pueblo y que por tanto sus riquezas ilegítimas le sean cuestionadas. Esta restauración, Silvia, es dirigida directamente por los Estados Unidos, y su organismo operador es la Central de Inteligencia Americana, así como hace poco salió un doble agente cubano-americano diciendo que la orden que tenía, que ya lo había confirmado el general Romeo Vázquez,
era liquidarme en el asalto a mi casa el día del golpe de Estado. Entonces tú vas a ver que todo lo que sucede en Honduras, que ha sido prácticamente un laboratorio para la derecha y el fascismo del continente, fue la primera agresión, sucede a otras agresiones sucedáneas, como el golpe de Estado contra Lugo en Paraguay, contra el golpe de Estado contra Dilma Rousseff directamente en Brasil, y después recientemente contra el golpe de Estado contra Evo Morales. Justamente, y además justamente sí. ahí hay un dato importante, presidente, porque yo recuerdo que usted firmó esta iniciativa del ALBA un 25 de agosto del 2008. En la exposición que daba el general García Payet hablaba de que esta adhesión al ALBA era una amenaza para la democracia, pero también en ese momento, justamente en Bolivia, se estaba dando una injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos. En ese momento, recuerdo que el presidente Hugo Chávez mandó a llamar al cuerpo diplomático de Venezuela, de Washington, que se regresaran, y estaba por presentar las cartas credenciales en Honduras Hugo Lorenz. Era una noticia en Honduras ante el gobierno del presidente Zelaya que por primera vez en la historia se estaba postergando recibir estas cartas credenciales a Hugo Lorenz. ¿Qué lo lleva a tomar esta decisión? De ahí se desataron una oleada de críticas entre los políticos y entre los empresarios de este país diciendo hacia dónde nos va a llevar Zelaya. Sí, todo indicio de transformación en el país es respondido por los grupos conservadores de Honduras y de Washington, con su estructura mediática, con su estructura económica, su estructura social, su estructura religiosa. Sus ONGs son contestados con una agresión en contra de que nos promueve. Y eso es actual hoy mismo en toda América Latina. O sea, la lucha histórica, la memoria histórica del pueblo, ha de recordar que siempre ha sido el pueblo demandando derechos frente a los grupos dominantes que conservan privilegios. Es la lucha de hoy en Honduras, es la lucha que se dio también en el 2008, 2007, 2009, cuando su servidor tomó medidas con el fin de emancipar el derecho que tiene nuestro pueblo, emancipar y abocarnos al derecho a la libertad que tiene nuestro pueblo de tener una condición de vida que le permita pues tener acceso a las necesidades básicas que son insatisfechas en nuestro país, al agua potable, a la salud, a la educación. Yo le subí el salario a los maestros, a los obreros, le di apoyo a los campesinos con el bono tecnológico, hice leyes que promovían el proceso de reforma agraria, lo mismo que traje combustible barato. Le bajé a la energía eléctrica, los pobres no pagaban luz eléctrica. Todo eso ellos lo consideran como un peligro, como un atentado, porque cuando los pueblos se empoderan, entonces surge la revolución. Aquí hubo revoluciones en muchos países. En Nicaragua hubo una revolución, en El Salvador, en Guatemala, en el propio Chile. La revolución de Salvador Allende fue una revolución pacífica. Y se han dado manifestaciones de este tipo. Nuestros cambios eran pacíficos y siguen siendo pacíficos en el Partido Libre, pero son cambios revolucionarios, son cambios para darle una respuesta a las clases mayoritarias del país que están simplemente explotadas y oprimidas por un modelo económico capitalista, neoliberal, grosero, explotador y colonizador. Eso es lo que denuncia en su visión equivocada el general García Payet, que todo avance para el progresismo, todo avance socialista, democrático, significa para ellos un peligro.
Las Fuerzas Armadas, en su cúpula, porque no es en su base, ni es en sus clases, en sus grupos medios, son altísimamente conservadores porque son educados en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos. Entonces, todo este sistema, Silvia, obedece a una estructura. El sistema económico que explota este país y que lo tiene de rodillas, que ha formado una dictadura para oprimirlo más, este sistema económico que obedece precisamente a una estructura de dominación y sometimiento. Tienen medios de comunicación, tienen empresarios a su favor, tienen transnacionales, tienen corporaciones en diferentes campos de la sociedad, tienen iglesias, tienen ONGs, toda una estructura, y ahora tienen candidatos también, tienen partidos políticos que los apoyan. Entonces, responder ante eso son los pueblos los que se emancipan cuando ya no aguantan la opresión, como sucede en Honduras, con caravanas de migrantes huyendo de nuestro país. En este momento hay 169,000 hondureños presos en la frontera entre México y los Estados Unidos. 169,000 jóvenes, hombres y mujeres con vigor, con energía, la mejor fuerza creativa del país, está huyendo del país masivamente. Se van casi 1,000 personas por día de Honduras, en promedio. Muchas veces se van más, otras veces se van 500, 300, 600, 1,200 diarios. Se están yendo para los Estados Unidos precisamente porque aquí no hay ninguna respuesta. Aquí hay una dictadura con altísimos niveles de corrupción e implicaciones en narcotráfico, pero hay una clase explotadora. Hay un sistema que oprime al pueblo, y nuestras acciones en ese momento, estamos hablando del 2006, 2007, 2008, en 2009 me votaron, me quitaron, me derrocaron. Presidente, pero en el 2006 usted tenía buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Desde la toma de posesión al inicio de su gobierno ya se sabía que íbamos hacia un gobierno que le apostaba a la izquierda, o por lo menos a ejercer soberanía en la toma de decisiones. ¿Fue el problema de los energéticos un detonante para acabar con estas relaciones? Sí, claro. Mira, nosotros, o sea, es en base a lo que uno tiene como principios, como valores, como normas fundamentales no solo para su conducta personal, sino para la acción colectiva. El poder es una acción colectiva. El poder no es como hoy lo tienen aquí las mafias que gobiernan, que es una acción individual, una acción personal, y que, por cierto, ese es el debate que hay en la política, lastimosamente. Son ataques infundios, calumnias entre unos y otros. Y en eso entretienen al pueblo para no tocar los temas de fondo, para no tocar el modelo económico, para no tocar el modelo de explotación, para no tocar el modelo de enriquecimiento para unos pocos y empobrecimiento para las grandes mayorías, el modelo de desigualdad que se profundiza cada vez que se hace una ley, cada vez que se hace algo, es en favor de proteger el capital y proteger a sus propietarios, de proteger los que tienen realmente el poder económico del país. Este país, Silvia, te lo digo en pocas palabras, este país es de los banqueros, este país ya no es de los hondureños, este país está embargado, está hipotecado, lo han entregado directamente a los que hoy tienen, por lo paradójico, por decisión del Estado, son los que manejan los sectores financieros, los sectores económicos, los sectores productivos industriales. Ellos son los dueños del país hoy. O sea, este país, y además está avanzando un proceso más agresivo del capitalismo con las sedes. Las sedes ya es entregarles territorio. Hasta el momento les habían entregado la economía, les habían entregado la dirección del país. ¿Qué hice yo en el 2006? Que me preguntas tú. Bueno, empezar a revertir ese modelo que está aquí desde los 90. Es un modelo histórico porque obedece a una decisión que toma Washington, que se llama el Consenso de Washington, que es la aplicación de un modelo que todo lo privatiza, después de la caída del bloque soviético, de la caída del
bloque de países socialistas de Europa, el que se derribó la cortina de hierro, que es el muro de Berlín, que dividía Berlín en dos. A partir de eso, Washington toma decisiones mucho más agresivas con nuestros países y la clase oligárquica. Presidente, usted fue recibido en el Salón Oval por el presidente Bush. ¿Qué temas abordaron en esta reunión? Porque fue recibido en el 2006-2007. Mira, yo he tenido siempre buenas relaciones con Estados Unidos, porque Estados Unidos es un imperio. Yo lo que le he cuestionado a Estados Unidos, y lo sigo cuestionando este día, y lo seguiré cuestionando hasta el día de mi muerte, es sus prácticas imperialistas. Esas prácticas imperialistas son nefastas. Esas yo no las acepto. Y no me doblego ante invasiones, guerras, golpes de Estado, cárceles clandestinas, capturas, torturas, asesinatos, como el que la misma Central de Inteligencia Americana ha circulado hace poco aquí un video donde un agente de la Central de Inteligencia Americana dijo que fue un error dejarme con vida. Y lo vamos a ver en breve, presidente, pero en esta reunión que usted sostuvo con el presidente Bush, ¿habló algo sobre alguna imposición en relación a las medidas políticas y económicas que debía tomar en su gobierno? ¿Qué injerencia tuvo Estados Unidos en la forma como se organizó su gabinete de gobierno? Sí. Bueno, la verdad es que a los pocos meses, digamos unos 6 meses, de estar ya en el ejercicio del gobierno, en el ejercicio del poder político del país, recibí una invitación del presidente Bush. Y es una invitación para hablar directamente con él. Me acompañaron 7 ministros de Estado y él tenía también 7 ministros de Estado. Estuvimos 3 horas. Mira, los presidentes de estos países, igual que los presidentes del África, lo reciben 15 minutos, 20 minutos. Solo se toma una foto y se dan la mano y se habla así, cosas genéricas. Pero nosotros nos recibieron con todos los honores, pues nos hospedaron en Blair House, que es la casa especial de la Casa Blanca para los invitados especiales. Nos dieron todas las atenciones como representantes de un país con altísimos niveles de dignidad, que fuéramos un país pequeño. Pero el tema de fondo, cuando se cerraron las puertas, el tema de fondo era mis relaciones con Venezuela. Y Bush en este caso fue totalmente claro. Él se oponía totalmente, y lo expresó así, aunque no era un tema de la agenda, porque se había discutido durante 3 meses cuál era la agenda, punto por punto, y ya él sabía qué íbamos a resolver y qué no íbamos a resolver. Los temas que íbamos a resolver son los que se iban a anunciar, y uno de ellos era Palmerola. Ahí se aprobó el uso mixto de Palmerola como base militar y como aeropuerto civil. Ese fue uno de mis principales planteamientos, que hoy se está terminando, pues disculpando la cacofonía, la terminal aérea se está terminando en el aeropuerto de Palmerola. Esa fue una gestión nuestra, que tuvimos meses de debate, de discusión. Tardó 2 años la administración Bush en darnos la autorización para empezar a construir la terminal de Palmerola, cuando dieron el zarpazo del golpe de Estado. Ese era uno de los temas. Otros eran temas de migración, los temas de la cuenta del milenio. A mí Estados Unidos me aprobó todos los años de la cuenta del milenio, me dio 230 millones de dólares. Desde el golpe de Estado hasta la fecha, todos estos gobiernos golpistas, sucedáneos del golpe de Estado, no les han aprobado un solo tramo de la cuenta del milenio. Más bien les cancelaron el TPS. A mí me prorrogaron todos los años el TPS. Mis relaciones con Estados Unidos eran excelentes. Ahora, con la parte, digamos, ultra conservadora, fascista de Estados Unidos, que le dicen el Tree Part, los halcones de Washington, era sumamente
sumamente tensa y fuerte con ellos, porque todo no es un imperio. La parte diplomática era una cosa, y la parte de seguridad de ellos, que consideran que cuando uno toma medidas en pro del pueblo es comunista. Y además, bueno, a mí me acusaron después para dar el golpe absolutamente de todo. Pero en esa sesión que tú me preguntas, en esa reunión, el presidente Bush apareció con el tema Chávez. Ese tema no era parte de la... Cuando tan cerraron las puertas y salieron los periodistas, apareció el tema Chávez. Yo tenía 7 ministros, que son testigos de eso, y él tenía 7 ministros también, en la sala oval de los Estados Unidos. Eso no es una casualidad que yo he puesto pues como ejemplo en forma permanente. Y su reclamo era que mi amistad con Chávez, que traer petróleo de Chávez, era una confrontación para ellos, aunque no quería reconocer que eso era lo que necesitaba este país para bajarle a los combustibles, para bajarle a la energía eléctrica, para mejorar nuestra balanza comercial, nuestra balanza de pago, para poder invertir en obras de desarrollo. Chávez nos cobraba el 50% del valor del petróleo, del barril de petróleo, el 50%, y el otro 50% lo dejaba aquí en un crédito concesional al 1% a largo plazo, que es una donación, para que nosotros hiciéramos obras de desarrollo. Nosotros no pudimos invertir un centavo de Petrocaribe, no pudimos invertir un centavo de dólar del ALBA, porque dieron el golpe de Estado para eso, para que los 4.000, 6.000 millones de lempiras al valor de cambio de hoy no lo pudiéramos invertir. Nosotros no gastamos un solo centavo de Petrocaribe, un solo centavo del ALBA. Todos lo utilizaron los gobiernos sucedáneos al golpe de Estado. El desafío, no han rendido cuentas de eso. Su desafío al gobierno de los Estados Unidos en no considerar esta solicitud, porque asumió usted la presidencia de Honduras con el ánimo de llevar la soberanía y la independencia en su toma de decisiones. ¿En algún momento pensó que este desafío de no acatar la solicitud que se daba por Washington iba a desembocar en un golpe de Estado, presidente? Jamás pensé eso por una razón, porque estamos en el siglo XXI. Y a mí me parece que el retroceso que los grupos conservadores de Estados Unidos, como lo expresa el general García Páez, en pensar que mi afiliación a Petrocaribe, a traer petróleo barato, a bajarle la luz a los pobres, a aumentarle a los maestros, a aumentarle a los obreros, a los campesinos, porque yo he hecho más procesos agrarios y procesos sociales aquí que los mismos dirigentes obreros de toda la historia. Y yo viniendo de un grupo conservador como es el Partido Liberal y viniendo de familias conservadoras, yo con mis hechos, con mi conducta he demostrado que tengo más espíritu social y socialista que muchos de los que pregonan aquí. En palabras, yo soy hecho, soy prueba, soy fruto, como dice la Biblia. Entonces, lógicamente jamás pensé que por ese tipo de acciones de traer médicos cubanos, de traer maestros cubanos para alfabetizar al país, de traer apoyar pues el proyecto Operación Milagro para recuperar la vista de miles de personas que tienen glaucoma en los ojos, de traer focos ahorradores en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Iba a traer como consecuencia que tomaran las armas y que me sacaran como perro de este país, que me expulsaran y dieran un golpe de Estado. Nunca lo pensé porque quiero hacer una observación. Digamos, el embajador Hugo Lorenz, embajador de Estados Unidos, el embajador Hugo Lorenz apoyaba la Cuarta Juna y daba declaraciones en favor de la Cuarta Juna. Y todavía la noche del golpe de Estado estuvo conmigo reunido y no me dijo absolutamente nada. Sin embargo, en la madrugada me vinieron a sacar a balazos de presidente, pero usted... a bayoneta limpia. Entonces no creía eso jamás. Usted me Nunca habla... lo hubiera creído, aunque tuviera información, aunque me decían diferentes tipos de sectores, está organizándose y posiblemente haya un golpe de Estado. No lo creía y todavía lo considero una estupidez, una brutalidad, una barbarie que
hundió a este país y que tiene 2 años de tenerlo en el pantano. Usted me habla de todos los logros de su gobierno. ¿Por qué no se veían reflejados en los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación tenían un ataque sistemático a su gobierno. Bueno, es que el sistema de opresión que tiene el pueblo hondureño y de explotación que tiene el pueblo hondureño no es simplemente económico. El sistema de explotación obedece a una estructura de dominación y de sometimiento. Necesitan iglesias, no todas, pues hay curas y pastores honestos y patriotas. Necesitan universidades, necesitan miles de maestros que no le enseñen al pueblo hondureño a liberarse, sino que lo hagan simplemente un servidor del capital y de la clase dominante. Necesitan ideología de decirle, mire, usted es pobre, pero usted va a vivir a la diestra de un padre, no le importe sufrir. Entonces un pueblo que no se emancipa, un pueblo que no se libera es porque realmente está sometido ideológicamente, políticamente. Necesitan partidos políticos, necesitan candidatos que sostengan las relaciones del capital desde Wall Street hasta Honduras y Centroamérica como la panacea. Necesitan bancos, necesitan estructuras financieras, necesitan empresarios, necesitan alcohol, necesitan las cámaras de comercio, necesitan los grupos conservadores, las ONG que defienden sus intereses. La estructura de poder, Silvia, es una estructura de poder que somete al país, por ejemplo, y aquí se ha agravado porque cuando ya no pudieron sostener, porque llega un presidente que realmente tiene ideas de liberalismo social, de un socialismo democrático, como lo pregona hoy Bernie Sanders en Estados Unidos, y como se pregona en Europa, el socialismo democrático. Cuando hay un presidente de un perfil progresista, como fue su servidor, con toda una ola en América Latina, entonces me declaran comunista y me derrocan, pero la estructura sigue montada. Juan Orlando solo ha venido a agravar las cosas. Juan Orlando solo es el representante de una dictadura económica, por eso no solo basta decir fuera Joe, hay que decir fuera dictadura. Permítame hacer una ligera separación, presidente, porque el ataque sistémico a su persona no se da después del golpe, se da justamente cuando usted era presidente. Luego del golpe de Estado, esos ataques sistémicos no solo han sido hasta a su persona, también a su familia. Y 12 años después del golpe de Estado, vamos a compartir al retorno de la pausa con nuestros televidentes un vídeo de un agente de la CIA, donde revela que a él le manifestaron que se había cometido un grave error al no matar a Manuel Zelaya Rosales. Al retorno de la pausa. Una vez que aprendes, es muy fácil.
más suave. Una vez que aprendes es muy fácil. Una vez que aprendes es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Cuando se hacen planes para vivir una aventura, todo es posible. Agua Azul, todo bien, todo azul. Hoy lo más valioso es el cambio. Pero más que adaptarnos, debemos provocarlo. Cambiando muchas formas de pensar y actuar, llevamos oportunidades financieras a todo el país con el sueño de desarrollo para todos. Animando e inspirando a muchos, hoy Honduras es mejor, lleno de vida, de juventud, de emprendedores, de comerciantes. Con respeto y confianza, inspiramos cambios que generan desarrollo. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Dialogando con el expresidente Manuel Zelaya Rosales en torno a las perspectivas políticas en Honduras, y justamente antes de ir a la pausa en su exposición desarrollaba y abordaba el tema de estos grupos conservadores en nuestro país, el mal manejo de la prensa o la forma sistémica en que los dueños de los medios de comunicación, que son parte de estos grupos conservadores en el país, desataron una estrategia sistemática de ataque permanente al gobierno de Zelaya. Sin embargo, a pesar de que eran los medios que históricamente han manejado gobiernos en nuestro país, el sentir del pueblo hondureño estaba viviendo una experiencia diferente a lo que los medios de comunicación expresaban en ese momento. Recuerdo que se hablaba a través de conferencias de prensa, ese ataque sistémico también podría provenir de un grupo de familias poderosas que han quitado también y han puesto presidentes a través del control mediático, presidente Zelaya. Sí. Mira, en diferentes partes del mundo hay oligarquías, hay grupos de poder, hay ricos, hay poderosos, pero varía pues su compromiso con su sociedad y con su patria, de acuerdo a sus valores. Lógicamente nosotros somos producto de una sociedad altísimamente conservadora, en los cuales el pueblo sufre con el 70% de niveles de pobreza, con falta de acceso al empleo, a la educación, al trabajo, a la salud, a los beneficios que da hoy la tecnología. Entonces, sí esta sociedad tiene instrumentos, tiene diferentes estructuras que se reflejan en los intereses y de los privilegios que ellos gozan. Las élites gozan del privilegio, las élites gozan de exención, las élites gozan de inmensa exoneración.
exoneraciones de todo, de impuestos, de introducción de maquinaria, de instalación de equipos, de no pago de los derechos laborales de los trabajadores. Se han hecho leyes a favor de ellos, leyes que las han hecho pues, arbitrariamente, pues, desde el golpe de Estado para acá, que le quitaron los derechos sociales a muchos sectores de nuestro país que devalúan todos los días la moneda. La moneda se ha estado devaluando precisamente afectando el salario de los trabajadores, que le suben a los productos, le suben a la energía eléctrica, al combustible, a la comida, a la canasta básica, a la medicina, a la educación, a la ropa, a la vivienda. Entonces cada día el obrero más explotado, cada día su salario vale menos, cada día está más empobrecido, cada día es más sujeto pues a la explotación y específicamente al chantaje, extorsión, que es lo que este modelo de gobierno progresista se debía detener con el golpe de Estado para estos grupos conservadores, pero aparentemente no fue esa la instrucción que se dio, según revela Raúl Capote, quien es prácticamente una persona que asegura que un manejador de la CIA le dijo que debía hacer para que su plan prácticamente fracasara era asesinar a Zelaya y que fue un error dejarlo vivo. Si me permite, presidente Zelaya, quiero compartir con nuestros televidentes este video. Muy bien. Sí, recuerdo ese día con mucha claridad porque fue muy impresionante. Porque estábamos viendo en la televisión lo que estaba sucediendo en Honduras. Ousted Honduran President Manuel Zelaya has returned to his country's border and announced plans to set up camp there. Zelaya was removed in a coup a month ago and has been living in exile in neighboring Nicaragua. Estaba anunciando, se había dicho que Zelaya era muy probable que intentara regresar a Honduras. Y él se indignó mucho con eso cuando vio esas imágenes. Y se viró hacia donde yo estaba y me dijo, tú, mire, tienes que aprender de esto. Tienes que aprender muy bien esto, porque no se podía dejar vivo a Zelaya. Nosotros le dijimos bien claro que no podían dejar vivo a Zelaya. Eso es un error. Cuando se hacen estas cosas, no se puede dejar vivo a nadie. Y aquello me causó realmente una impresión muy fuerte, porque me di cuenta que él estaba realmente indignado con que le hubieran perdonado la vida a Zelaya. Y me estaba recomendando que lo tuviera en cuenta hacia el futuro, de que no era posible dejar vivo bajo ningún concepto a una persona en esa circunstancia que podía convertirse después en un líder de respuesta al golpe militar. Usted me ha manifestado que nunca se percató que el desafiar al gobierno de los Estados Unidos en cuanto a atender esos llamados a la política económica de nuestro país iba a desatarse en un golpe de Estado. Luego, en el golpe de Estado, usted también se pudo enterar de que el mandato era su ejecución, presidente. Sí, mira, yo eso lo supe la noche del domingo 28 de junio, porque a mí me expulsan, pues me sacan, me secuestran a bayoneta calada de mi casa, me amenazan, me tirotean la casa, que están todavía los balazos en las puertas de la casa, y me expulsan hacia Costa Rica, me expatrian hacia Costa Rica. Todos son delitos impunes totalmente. Esa misma mañana, yo me traslado ya por la tarde, después de una conferencia de prensa que dimos con el presidente Oscar Arias en Costa Rica denunciando el golpe. Y salí así en camiseta como me sacaron, en ropa de dormir. Yo me trasladé para Nicaragua ese mismo día. Y estando en Nicaragua, estaba reunido el ALBA, se reunió el ALBA, los presidentes del ALBA, se reunió el SICA, los presidentes de Centroamérica, de la integración centroamericana. Se reunió el presidente del Grupo de Río, que era el presidente Felipe Calderón Hinojosa, de México. O sea, había docenas de presidentes.
protestando por la barbarie que se había cometido en Honduras, que era un golpe de Estado, que me expulsaron a mí. Sin embargo, aquí en Honduras, te lo puedo decir con plena garantía, aquí en Honduras no se reconoce todavía el golpe de Estado. Presidente, pero le digo algo, ¿por qué usted siguió en este proyecto, poniendo en riesgo su vida, poniendo en riesgo además la vida de su familia? Usted estaba fuera del país, pero estaba su esposa y sus hijos en Honduras, teniendo en consideración de que ya se dio cuenta usted de que la idea no solo era defenestrarlo, sino además asesinarlo. En ese momento no pensó en su familia, no se doblegó. Bueno, es que el que se mete a política para hacer transformaciones, bueno, que se mete a política para robar o se mete para quedar bien con las clases dominantes y quedar bien con los grupos de las transnacionales o las corporaciones que hay en este país, entonces está bien que se cubra a sí mismo o que cubra su raza o que cubra su grupo familiar. Pero el que se mete a política no puede estar queriendo conservar su vida o conservar sus bienes o su capital. El que se mete a política a transformar el país debe de estar dispuesto inclusive al mayor sacrificio que tiene la existencia humana, si lo hace por el bien común, si lo hace por el pueblo, si lo hace por su patria, si lo hace por la sociedad. Entonces, en este sentido, lo que te quería relatar yo es que esa misma noche que yo estoy en Nicaragua, la compañera del comandante Daniel Ortega se me acerca cuando estamos en la reunión del ALMA y del SICA y me dice: presidente, ¿acepta usted una llamada del general Romeo Vázquez? Estamos hablando del día del golpe de Estado, porque yo estoy inclusive impactado, que no he podido ni descansar porque había llegado a mi casa a las 4 de la mañana y a las 5 me sacaron a bayoneta calada. Estoy impactado todavía, son las 7 de la noche. Y yo acepto la llamada, yo me levanto de donde estamos hablando en la conferencia del ALMA y me voy a una habitación lateral y ahí me dan el teléfono. Y me lo dan los militares Nicaragua. Y ahí está el general en el teléfono. Y el general ya no me dice presidente, me dice señor. Me dice: señor, cuando pase el tiempo, usted se va a dar cuenta de lo que pasó en Honduras. Cuando pase el tiempo, va a entender lo que yo le voy a decir esta noche. El Estado Mayor, digo, sesionó 2 veces. La primera, en la primera sesión, se planteó, fíjense bien, ¿quién lo planteó? Ya hoy lo sabemos, lo planteó la Central de Inteligencia Americana, lo planteó la élite, la oligarquía, lo planteó el Comando Sur, lo planteó el Pentágono, lo planteó quienes planificaron el golpe de Estado, pues, y lo planteó la oligarquía hondureña. La oligarquía hondureña ha manejado el poder en nuestro país, el poder judicial y el poder en la Cámara Legislativa, porque también ellos participaron del golpe de Estado, presidente. Lo manejan, lo siguen manejando y siguen manejando partidos políticos y candidatos, claro que sí. Entonces me está pasando con el general que me da una información. Me dice: señor, la orden era liquidar. Y esa noche se tomó una decisión, todo el Estado Mayor, todos los generales, de que las Fuerzas Armadas no lo iban a liquidar. Y que no aceptábamos ese tipo de propuesta. ¿Quién se la daba? Pues ya sabemos quién se la daba. Detrás de eso estaba el golpismo puro aquí en Honduras, que son operadores del golpe. Pero el golpe está planificado desde el exterior. Y lo está confesando este agente de la CIA, pues este agente que era un doble agente cubano-americano. Ese día también me dijo a continuación el general, y sesionamos medio 2 veces, porque cuando dijimos que no lo íbamos a liquidar, entonces nos propusieron
que un grupo paramilitar, que el mismo general, usted puede leer el libro de el mismo general, lo relata en su libro, que había un grupo ya paramilitar de posiblemente 200 o más hombres organizados, igual como ahorita sucedió en Haití, con el presidente, que un grupo paramilitar entró y lo asesinó. Eso dice el general, que se lo propusieron a las Fuerzas Armadas, a todo el Estado Mayor. Y yo lo he ratificado también con ellos directamente. Ese grupo paramilitar iba a entrar a mi casa. Por eso habían falsificado la firma de mi renuncia y tenían mi renuncia. Porque yo iba a ser liquidado y iba a salir como Allende, que dice que se suicidó en el golpe de Estado. Entonces sí era un plan, Silvia, totalmente establecido. Las Fuerzas Armadas, dice el general, que ellos tomaron la decisión de sacarme a Costa Rica y que ellos tomaron la decisión, no es la Corte de Justicia. La Corte de Justicia, ¿cómo va a tomar una decisión ilegal de expatriar a un presidente a otro país? La Corte Suprema de Justicia, ¿cómo va a tomar la decisión de derrocar a un presidente sin hacerle un juicio? Si la Corte es para hacer juicio, no es para tomar órdenes ejecutivas. Todo eso es una manipulación perversa. Sí hubo una decisión de liquidarme, de asesinarme, sí hubo una decisión. ¿Hubo participación de la Embajada de los Estados Unidos en la planificación de este golpe de Estado, presidente? Yo pienso que el embajador Hugo Lorenz lo niega y no estuvo metido en eso porque él estaba bien apoyando la cuarta urna. Pero Estados Unidos así es. La diplomacia dice una palabra y por abajo los organismos de seguridad hacen lo que están haciendo, lo que hicieron ahorita en Afganistán. ¿Hubo comunicación con usted o con miembros de su familia por parte de la Embajada de los Estados Unidos después del golpe? Sí, claro que sí. Acuérdate que a mí me expulsan del país, pues yo regreso clandestino en el mes de septiembre y estoy encarcelado prácticamente en la Embajada de Brasil 4 meses sufriendo torturas y sufriendo todo tipo de vejámenes durante 4 meses. Pero mi familia está aquí, pues. Xiomara está en la montaña de Olancho, como ayer estuvo también en una montaña de Olancho, en la zona de Río Blanco. Xiomara está ahí y quien la manda a rescatar de la montaña de Olancho, porque tenía orden de captura, orden de apresarla, quien la manda a rescatar es el embajador Hugo Lorenz, y es el que la cubre. En ese momento, la primera dama de la nación tenía orden de captura ¿en base a qué, presidente? Porque esto no lo sabíamos. La misma amiga, que yo tenía una orden de captura en base a nada, porque yo nunca he cometido ningún delito. Una sola demanda en mi vida no tengo. Todas las demandas que tengo es después del golpe de Estado, demandas de los golpistas, pues. Las acusaciones de los golpistas, las infames calumnias de los golpistas, todas en contra de mí, simplemente son propaganda para sacarme. Las mismas estaban acusando a ella. Y es la Embajada de Estados Unidos la que la cubre. Y además, Xiomara empieza a salir con la resistencia y empieza a defender al pueblo hondureño y sigue siendo protegida por la Embajada de Estados Unidos. Todo ese tiempo para que pudiera ella defender los derechos del pueblo. Así funciona el imperio. La diplomacia es una cosa, los organismos de seguridad e inteligencia y los organismos de injerencia en los países son también otra faceta del imperio. ¿Cómo entendía su familia este acontecimiento? Sus hijos, su esposa. Bueno, Zoe, con Juan Carlos Melara, su esposo, y Irene, que era una tiernita en ese tiempo, pues después nació Juan Manuel. Cuando yo estaba en la Embajada de Brasil, prisionero y rodeado, torturado, ahí nació Juan Manuel, que es el segundo hijo de Zoe. Zoe se refugió en una embajada. Héctor se refugió en otra embajada el mismo día. Lo mismo que la Picho. Se refugiaron en diferentes embajadas ese mismo día para proteger su vida, pues porque mi casa fue allanada, mi casa fue asaltada, mi casa fue pues rota, sus puertas a balazos. Hay videos de eso, en todas las redes hay videos de eso. En torno a usted estaba en Costa Rica, ¿cuánto tiempo permaneció en Costa Rica? Pero también tengo entendido
que ya como presidente defenestrado participó en una asamblea de las Naciones Unidas con un discurso, y también vale la pena mencionarlo, una de las mejores cancilleres que ha tenido nuestro país, Patricia Isabel Rodas, el papel fundamental que jugó en ese momento la canciller de la República en sus relaciones con los demás países. Sí, con todo gusto. Mire, mi madre, por ejemplo, que pues, en ese tiempo era una mujer de 80 años y ahora es una mujer de más de 90 años. Fue altísimamente pues, perseguida y tuvo que también refugiarse y buscar en una embajada. Toda la familia. Además, el pueblo hondureño, la cuarta urna fue destruida por los militares. Hubo miles de prisioneros en el transcurso de todos los meses siguientes. Se declaró estado de sitio. Hubo prácticamente una guerra declarada en contra del pueblo. Patricia Roda fue capturada, ultrajada en frente del embajador de Cuba, el embajador de Venezuela, el embajador de Nicaragua. Fue llevada a la Fuerza Aérea y después fue expulsada para México esa misma noche, que era la canciller. Mire, todo eso está impune en el país. Bueno, si el Estado de Honduras dice que aquí no hubo golpe de Estado, que yo andaba en una pijamada de presidente en Costa Rica, entonces usted sabe que aquí gobierna la barbarie, y esa barbarie tiene representantes. Esta barbarie, este golpismo explotador, tiene candidatos a la presidencia y tiene partidos políticos. Los días iban transcurriendo, presidente, y usted, la verdad, iba tomando fama y siento a nivel internacional en distintos ámbitos artísticos, políticos. Recuerdo una presentación que se dio en unos premios de TV y novelas en México, que incluso lo mencionó Eugenio Derbez, cuando usted pretendía cruzar la frontera y decía: estoy como Zelaya, no me doy por vencido. Pareciera entonces que defenestraron a Zelaya, pero al mismo tiempo crearon un monstruo político, porque jamás se imaginaron el impacto que iba a generar el golpe de Estado, de poder crear lo que tenemos hoy, incluso un partido de izquierda en nuestro país. En esos momentos usted tuvo el acompañamiento de distintas naciones, una canciller de lujo, podemos decirlo así, pero usted se imaginó ese respaldo que iba a tener del pueblo hondureño, especialmente con ese intento de regresar al país, cuando recordamos a Insulza y un grupo de presidentes que le acompañaban en un avión. ¿Qué sintió Manuel Zelaya Rosales cuando vio ese mar de personas que, al igual que su familia, estaban ahí, amenazados, acechados y golpeados, esperándole en el aeropuerto Toncontín? Silvia, yo tuve, pues como representante de una causa política y de un proceso, como yo me definí, de un centro izquierda, democrático y socialista, yo tuve respaldo del mundo entero. 24 horas después del golpe, Naciones Unidas, por primera vez en la historia, le da campo a que hable un presidente derrocado. Nunca un presidente derrocado, y nunca Naciones Unidas ha condenado un golpe de Estado, porque no es esa específicamente su función. Sin embargo, todos los países por unanimidad condenaron el golpe de Estado, incluyendo Estados Unidos. Estados Unidos inclusive patrocinó el escrito de condena del golpe de Estado, porque fueron 32 países los que patrocinaron el escrito, y de ahí votó en su conjunto todas Naciones Unidas contra el golpe de Estado. La OEA, a las 48 horas, estaba dándole un ultimátum al gobierno de facto de Honduras: o entregaba el poder o lo expulsaba, y lo expulsó a Honduras por más de 2 años de su seno. Lo expulsó por golpista, pues un gobierno surgido como un producto de un hecho de barbarie y de criminalidad que violenta la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y la Carta de las Naciones Unidas. Todo eso fue parte de un respaldo que nosotros recibíamos, incluyendo el proyecto de la Cuarta Urna. El proyecto de la Cuarta Urna, que es la primera consulta histórica que se hace en el país, desde la independencia jamás se había hecho, ni siquiera propuesto una consulta al pueblo hondureño. Es destruida por las Fuerzas Armadas, por los medios de comunicación y por la prensa en ese tiempo, pues, fascista, golpista, que se establece en el país para
destruir un proyecto de transformación nacional, un proyecto que realmente fue reconocido por el mundo entero. Sin embargo, sí es necesario pues, aclarar específicamente que yo ese día prácticamente pues, dejé de existir dentro de mis planes. Yo ya me estaba retirando, me faltaban 7 meses de gobierno. La propuesta de una nueva constitución era para el próximo gobierno, que lo iba a dirigir el Espíritu Santo. Pero como él se implica en el golpe de Estado, entonces el pueblo vota en contra de él. Y lógicamente yo iba a sembrar tierras con ancho, pues que es lo que nosotros sabemos. Eso es lo que nos hemos quedado durante 400 años, sembrando y viviendo del campo, de la agricultura, de la ganadería, de la forestería, porque tenemos tierras de bosques. Eso no estaba en mis planes directamente, Silvia. Yo iba ya al retiro, porque aquí los presidentes no tienen posibilidad de reelegirse. Ahora este se ha reelegido ilegalmente. Se ha reelegido con una sentencia de la Corte que es un abuso de una arbitrariedad total y absurda de la legislación hondureña. Los presidentes aquí no tienen posibilidad de reelegirse. La Constitución lo prohíbe, la Constitución solo la puede modificar el pueblo. ¿Son esas familias y esos grupos conservadores, después de escuchar todo su relato, los que sostienen el régimen de Juan Orlando? Porque los hondureños pensamos de que el problema más grande en este país es Juan Orlando Hernández, pero definitivamente con todo lo que escucho a través de su exposición, me doy cuenta que es toda una estructura y que él es solo una piececita de toda esa estructura. ¿Qué se puede hacer? Pero usted mira que los candidatos, Silvia, nadie menciona, solo mencionan a Juan Orlando, que es narco, que es corrupto, y su élite. Pero no mencionan la estructura económica que lo apoya, no mencionan la estructura económica golpista que se lucra de este país y que son los dueños de todo, porque este país, como le digo, está embargado por la banca, por el sistema financiero del país, tanto banca internacional como nacional. Entonces sí hay toda una conspiración para sacarme y para interrumpir un proceso social que empodera al pueblo. Porque los pueblos, mientras no se educan, mientras no se forman, mientras no crean conciencia, convicciones, no se pueden liberar. Libre es un partido de vanguardia para liberar al pueblo. ¿Usted cree que en el transcurso de estos 12 años se ha dado esa madurez política de la población que ha sabido diferenciar entre un modelo y otro? Sí, me siguen atacando como el mismo día del golpe, con los mismos argumentos, y me atacan los políticos. Yo no soy candidato, la candidata es Xiomara, y es escogida por el pueblo en elecciones, que eso es un gran avance. Nuestros candidatos a alcaldes, diputados, candidatos a la presidencia, todos son escogidos en elecciones. Sin embargo, a mí es que me atacan con los mismos calificativos del golpismo, con los mismos calificativos de la oligarquía, con los mismos calificativos del Tea Party de Washington, de los asesinos que pretendían quitarme la vida. Esos son hoy los políticos que de turno aspiran a la presidencia de la República, que no mencionan el problema de fondo del país, porque ellos son o empleados o aliados de esa oligarquía. No acabaron con su vida, pero pretende que a través de todos estos ataques sistémicos pretenden acabar con su imagen y la imagen de su familia. Sí, no van a poder, porque mira, yo tengo 37 años de estar en la calle. Yo vengo de una aldea, de Espino y de Paguare, Blancho. Surgí en contra de las aristocracias liberales, de las principales familias, para llegarme, tardé más de 20 años sin llegar a la presidencia de la República. Entonces, a mí me conocen 2-3 millones de personas personal. Tal vez los jóvenes ahora que después del golpe tenían 10 años y que hoy tienen 22, tal vez no me han tratado de forma personal, pero la mayor parte del pueblo hondureño conoce mi familia, conoce quién soy yo, conoce mi conducta, conoce especialmente lo que dice la Biblia. Por sus hechos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Yo no soy una persona de promesas y de propuestas ni de palabras, aunque las hago todos los días. Soy de hechos, tengo algo que mostrar y lo mismo Xiomara. Es un hecho además el reconocimiento internacional, tenemos que decirlo así, su vigencia como político no solo en Honduras, sino además
en el continente americano. Recientemente usted formó parte como invitado de honor a la toma de posesión de Pedro Castillo y también en su relato usted hablaba de una lucha de clases. ¿Predomina la lucha de clases en estos procesos de elecciones tanto en América Latina como en Honduras? Sí, la primera ola, por llamarlo así, aunque han habido muchas manifestaciones, igual como lo está viendo en muchos países, la primera ola de protestas contra un sistema de opresión, tal vez aquí la más fuerte, que se le llama como la primera transformación, es la independencia. Son los criollos, españoles, indígenas, negros, coloniales. Después la segunda transformación son las instalaciones ya de gobiernos progresistas en muchos países, en las que nosotros hemos formado parte. Después las terceras olas de protesta fuertes son las de la aplicación de este modelo capitalista neoliberal que oprime al pueblo, que explota al pueblo, que le niega sus derechos, que cambia todas las leyes en favor de una élite y en detrimento de la gran mayoría de la población. Esta tercera, así le podríamos señalar, olas de protesta que se está dando en Chile, por ejemplo, que está haciendo una nueva constitución, que está proponiendo y aprobando una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que se da en Argentina contra el expresidente Macri, que se da en Brasil contra Bolsonaro, que se da en las mismas, el mismo resultado de las elecciones, como el triunfo de Andrés Manuel López Obrador contra el neoliberalismo, como el triunfo de Evo Morales contra el golpe de Estado y contra el neoliberalismo, el de Pedro Castillo en Perú, contra el modelo neoliberal explotador que oprime a los pueblos y que debemos de cambiarlo en nuestros países por un socialismo democrático, que es la propuesta de Libre, que es la propuesta de Xiomara. Esa es una ola de protesta frente a la agresión que tú mencionabas al principio de este programa, que es la contraofensiva de los grupos conservadores frente a la ofensiva de los pueblos por cambiar este sistema, porque la ofensiva de los pueblos es permanente. Los pueblos luchan en las calles, luchamos en las calles por cambiar los sistemas que nos oprimen contra los conservadores, pero los conservadores aquí están vivos con todas sus estructuras mediáticas, bancarias, religiosas, estructuras de formación y de educación, ONGs están vivos ellos. Y para cambiar las estructuras de Honduras, que se preocupa una reforma estructural, se ocupa un gobierno de vanguardia, un partido de vanguardia, que realmente llame a la reconciliación del país y que vuelva a la construcción del pacto social. Porque no se trata de destruir a la empresa privada, se trata de dialogar con la empresa privada para buscar puntos de coincidencia que traigan la paz al país y que cambien la terrible agresión que hay contra el pueblo hondureño, porque el Estado se ha vuelto un enemigo del pueblo. El Estado ya no es el conciliador, el Estado defiende a los grupos dominantes en contra del pueblo. Ese papel de gendarme del Estado, que tiene una dictadura montada aquí con Juan Orlando, debe de cambiarse, debe de destruirse esa forma de gobernar para establecer un sistema democrático. Bueno, hay un componente interesante en cuanto a esa invitación que usted sostuvo por el gobierno del Perú como invitado. Es la primera vez que un campesino ocupa la presidencia de este país, pero además un dato muy interesante, tuve la oportunidad de escuchar el discurso de Pedro Castillo, también estuvo de invitado especial el rey Felipe VI. Me llamó mucho la atención, presidente, el discurso de Castillo. No le importó que estaba el representante de la corona española. Su juramento dijo: juro por Dios, por mi familia, por mis hermanos, campesinos, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños y jóvenes y mujeres que ejerceré el cargo de presidente. Pero además dijo: no gobernaré desde la casa de Pizarro, manifestando: debemos romper con los símbolos coloniales. Cederemos este palacio al Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo, agregó frente al rey Felipe VI de España, que estaba junto a usted como uno de los invitados en esta toma de posesión.
Vamos a hablar sobre este discurso al retorno de la pausa y también si podemos nosotros pensar y hablar de proyectos socialistas en América Latina o simplemente debemos ceñirnos a proyectos en recuperar las ideas liberales de la Revolución Francesa al retorno de la pausa. En Banco Atlántida queremos apoyarte a cumplir tus metas. Continúa la Feria de Préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios preferenciales para poder decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Dialogando con el expresidente Manuel Zelaya Rosales en torno al resurgimiento de los gobiernos de izquierda en América Latina, y justo antes de la pausa hablábamos de toda esta simbología que se da en la política. ¿Debemos romper con todos esos símbolos coloniales, como lo manifestaba Pedro Castillo en su discurso, presidente, para poder avanzar en América Latina? Claro, más allá de lo que significan los símbolos de las tradiciones culturales, como son los palacios y como son las grandes construcciones, yo creo que la peor esclavitud, Silvia, es aquella que la tienes en la mente y la cual no identificas. Por ejemplo, no hay peor esclavo que aquel que se siente feliz con su amo que lo oprime y con su verdugo que lo explota, y cree que está bien, porque va a tener un premio allá en la otra vida. Entonces, estos símbolos de sometimiento del pueblo se usan a través de la cátedra, que no le enseñan al pueblo a emanciparse ni a liberarse, a través del púlpito, a través del dogma le infunden al pueblo que aquí no se mueve ni la sombra de una hoja sin el poder de Dios, lo cual debe de ser cierto, pero el poder es para el bien, no para el mal, y aquí se mueven muchas hojas y su sombra en el mal, no en el bien, y que eso debe aceptarse porque es el destino manifiesto. Eso lo funden las religiones. Como dije, no todos los pastores ni todos los curas. Yo soy creyente, yo creo en Dios, pero no creo en las religiones. Porque las religiones me han demostrado a mí, con honrosas excepciones, que sirven para negarle al pueblo sus derechos a emanciparse y a liberarse, sino que más bien los aíslan de la realidad. Asimismo, también esos círculos coloniales
existen en el hecho de aceptar ser un neoesclavo, un nuevo esclavo, de vivir con salarios bajos, de vivir sufriendo con su familia, de pensar que sus hijos son delincuentes porque tienen una mala conducta, no es porque el sistema los hizo delincuentes, no es porque la estructura pues de desigualdad y de opresión en que vive el pueblo los hace a ellos buscar las maras y buscar las pandillas. Entonces condenan al hijo y condenan al muchacho en vez de condenar las causas que lo llevan a cometer los delitos. No hay escuelas reformatorias, no hay escuelas que rediman al ser humano. Las cárceles aquí son centros de tortura, centros de crimen, centros de asesinato. La Constitución dice que las cárceles son centros de rehabilitación del ser humano, pero aquí son todo lo contrario. Entonces, claro, las estructuras coloniales son estructuras de empobrecimiento, de explotación, de embrutecimiento del pueblo y además de pueblos sometidos y que aceptan gustosamente esa opresión. Yo soy contrario a todas esas ideas, igual que Pedro Castillo. Queremos romper las ideas coloniales que nos someten y nos quitan la dignidad como seres humanos. Queremos ser seres emancipados, seres libres, y eso aspiramos para toda la población hondureña. Pues para eso hay que hacer reformas políticas, quitar la dictadura, reformas económicas, un modelo alternativo económico como el que propone Xiomara para cambiar esta sociedad, reformas en materia de seguridad, en materia de ambiente. Se necesita realmente una persona identificada con sensibilidad social para que haga estos cambios, y el pueblo liberal ha escogido a Xiomara para que los encabece. Y justamente estamos en un proceso de elecciones en nuestro país. La derecha ha venido utilizando siempre un discurso conservador para poder desarrollar todos los cambios en nuestro país. Libre le está apostando a una refundación o una revolución. Pero últimamente también estamos viendo que en estos procesos políticos no solo se están robando las arcas del Estado, sino también se están robando símbolos importantes de lucha y resistencia, a tal punto que hoy el precandidato a la alcaldía de Tegucigalpa, David Chávez, y presidente del Partido Nacional, habla de una revolución. Vamos a poner en pantalla esta imagen donde David Chávez dice: hoy comienza una revolución en favor de los jóvenes, una revolución en favor de las mujeres, una revolución de oportunidades y trabajo. Nuestro partido marca la pauta del progreso y la reconstrucción del país. ¡Viva el Partido Nacional! ¿Distorsionan estos conceptos valiosos? ¿Con qué propósito, presidente? Bueno, la última expresión niega la primera, porque cuando dice vive el Partido Nacional, el Partido Nacional es el contrario a todo lo que dijo en sus primeras manifestaciones. Los cambios en revolución no son en retroceso, son hacia adelante, son avances de la sociedad que demanda el bien para las mayorías, no el aumento de la pobreza, de la miseria, de la violencia y del crimen, que es lo que gobierna nuestro país, o de la corrupción, que es los símbolos de los últimos años en nuestro país. Yo pienso que el papel puede con todo, y que las palabras se las lleva el viento. A las personas tenemos que calificarlas por sus hechos, por su conducta, por su forma de ser. Creo que las campañas políticas pueden absolutamente con todo, y aquí las campañas son más de insultos y de degradación personal, desde el nivel de diputados a nivel de alcaldes, que de propuestas políticas. Aquí se debe de entrar en un debate: cuál es el modelo económico que Honduras necesita para salir adelante, cuál es el modelo político, que yo estoy totalmente seguro que en eso coincidimos todos, que es salir de la dictadura. Pero hay quienes quieren quitar un dictador para poner un loco, o quieren quitar un dictador para poner un fascista, o poner una persona que no tiene ninguna capacidad. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una gran ventaja sobre eso, especialmente
los que ya estuvimos, en el ejercicio del poder político, porque no es el poder real, el poder político es el que transforma el poder real, pero el poder real es el poder militar, el poder económico, es el poder del ejercicio de los bienes y de los medios de producción en una sociedad. ¿Cree usted que el oficialismo Sí. azul vive el peor de sus momentos en estos 12 años de golpismo? Porque prácticamente tienen un candidato invisible. Bueno, Estados Unidos, como lo explicábamos desde el principio, con sus estructuras, prácticamente es el que ejerce la mayor influencia y presión sobre esta sociedad. Yo ya fui presidente, le conté mi intercambio con Bush, pero le puedo contar mis relaciones con la gente de la embajada, con Charlie Ford, por ejemplo, que me quería imponer un gabinete de gobierno, que de 13 ministros él nombraba 9 y yo nombraba 3, 4. Y nombraba arte, cultura y deportes, y todos los demás los nombraba él. Y no dudo que así le nombraron los ministros a los actuales gobernantes. Entonces, yo considero que Juan Orlando es un títere de Estados Unidos. Es un títere del sistema neocolonial de explotación de las grandes transnacionales norteamericanas, y ahora está promoviendo venderles territorio, que son las sedes. Darles territorio y darles sus propias autonomías y sus propias leyes. O sea que es el capitalismo ya en su etapa más brutal, que se llama imperialismo, el que quieren imponer en Honduras. Y si no sale Juan Orlando con el Partido Nacional, las sedes se queda todos los Presidente, hemos visto ataques frontales contra las consejeras, hemos visto cómo se han venido boicoteando todo este proceso en las reformas de las leyes electorales en nuestro país, que se aprueban, luego las quieren cambiar, luego que aprueban el presupuesto no lo publican en la Gaceta, después demoran con trámites burocráticos para finalmente ejecutar, que las consejeras puedan ejecutar ese presupuesto. Prácticamente se ha violado el cronograma previsto para este proceso electoral. ¿Cree usted que esto se ha dado bajo la complacencia de todos esos organismos internacionales? Las elecciones son una solución perdón, a todos los problemas que estamos planteando. Las elecciones son una salida. Aquí no hay un grupo armado como los talibanes o como Al Qaeda, ni lo queremos tampoco nosotros para acá. Aquí hay grupos políticos socialistas democráticos como Libre, que proponen una transformación de la sociedad. Y el único espacio que da el sistema no es agarrar las armas, no es hacer terrorismo, ni hacer sabotaje, ni acciones clandestinas. La única opción son las elecciones. Por eso yo sostengo que el mejor combate a las sedes es sacar al Partido Nacional, que es el que los propone. Y si el Partido Nacional se queda, si yo voy a perder mi tiempo abandonando un centro electoral por andar combatiendo algunas áreas pues de saqueo que tiene el Partido Nacional y pierdo un centro de votación, entonces se queda el Partido Nacional. Mi función ahorita es electoral, porque usted mencionó el CNE y mencionó las consejeras. Una de las consejeras fue una exministra del Poder Ciudadano, la abogada Rexy Moncada, que ejerció el cargo de ministra de Trabajo, defendió a los trabajadores, defendió a las organizaciones sociales y sindicales, y después pasó a ser gerente de la empresa más grande de Centroamérica, que es la empresa de energía eléctrica. La que han privatizado, se la han dado a los bancos, la han partido en pedazos. Este boicot sistémico. La han destruido. Entonces, este boicot sistémico, presidente, es parte del temor a perder el poder, el control por parte del Partido Nacional y también a las fuerzas oscuras de este país que ellos están representando. Y le menciono esto de la abogada Rexy Moncada porque ella ahora es consejera, ella no es una mujer improvisada, una mujer que salió de la nada, tiene una lucha política
Y esa lucha política la está desarrollando en el único lugar donde se permite una transformación en Honduras, que es en las elecciones. Y la función de Rixi Moncada ahí, que también ha actuado correctamente en sus decisiones, Ana Paola Hall, es desmontar el fraude que tiene montado el Partido Nacional. Y hemos logrado avanzar en el Censo Nacional Electoral. Ya no hay muertos, ya no hay tarjetas duplicadas, ya se puede confiar, y hay problemas todavía en el censo que se están corrigiendo, como son los centros de votación de miles de ciudadanos que se asignaron equivocadamente. Ya tenemos una mesa electoral que podemos tener confianza en que Libre está en uno de los 3 directivos. Hay presidente, secretario y escrutador. Libre tiene 6.000 presidencias, 6.000 secretarías y 6.000 escrutadores. Y esos son los que van a llegar al centro de votación a transmitir el acta, transcribir el acta y transmitirlo. Los 3 propietarios de la mesa electoral, más sus miembros, que son 5 miembros. Y van a estar los observadores de los otros partidos políticos. Entonces estamos en el censo, estamos en la mesa, estamos en el acta, estamos en la transmisión, estamos en el conteo final. Por eso el fraude está en un 70-80% desmontado. Faltan los últimos tramos. Esa es la función de las consejeras en este momento. El fraude está desmontado en un 70%. Es importante también mencionar que a partir del 11 de septiembre, si no me equivoco, asume la presidencia de este consejo el representante del Partido Nacional, el abogado Kelvin Aguirre. Es importante además mencionar que sí se ha hecho y se ha visto el compromiso, el esfuerzo de las consejeras Rixi Moncada y Ana Paola Hall, pero es importante también advertir a la población el protagonismo y la actividad que se debe desarrollar para garantizar este ejercicio de elecciones el próximo noviembre 28 en relación a las inconsistencias que se dan en el censo. Se ha dado una fecha hasta el 5 de septiembre. ¿Qué acciones ha desarrollado Libre a nivel nacional para poder contribuir a través de sus líderes nacionales a que la población atienda y verifique tanto el censo y reclame su nuevo documento nacional de identificación? Mire, yo siempre le reclamo al registro y le reclamo al CNE la falta de comunicación de los temas que están en este momento importantes para corregir los problemas que tenemos en el Censo Nacional Electoral. Por ejemplo, ahorita está en exhibición ya, desde hace un par de meses, el Censo Nacional Electoral. Pero no hay ningún anuncio del CNE, ningún anuncio del Registro Nacional de las Personas, diciendo que el censo está en exhibición para que la gente pueda chequearse. ¿Me entiendes? Entonces yo les he pedido eso, que se gaste un poco en materia de publicidad para que el pueblo se dé cuenta de que hay un ejercicio para que el pueblo se pueda chequear en qué centro de votación está. El 5 de septiembre se cierra el Censo Nacional Electoral. Las personas que no se han empadronado deben de acudir al proyecto Identifícate, donde está. Deben de acudir a los registros civiles donde está el proyecto Identifícate para empadronarse. El que no se empadrone, el 30 de octubre se le vence la vieja tarjeta de identidad. Ya no va a poder trámite ni de licencia, ni de ningún trámite, porque la tarjeta se está venciendo y es improrrogable el plazo de vencimiento. Entonces hay que informárselo al pueblo hondureño, porque son leyes de la República que se aprobaron. No hace publicidad para darlas a conocer el Estado, ni a través del Congreso, ni al Poder del Ejecutivo, pues lo debe hacer el CNE y lo debe hacer el Registro Nacional de las Personas. 5 de septiembre, fecha del cierre del Censo Nacional. Debe de irse a empadronar la gente. Deben de ir a verificar su centro de votación para hacer cambios si es necesario. Y el registro debe hacer las correcciones en las equivocaciones que se cometieron. Además, el Censo Nacional Electoral debe de ser depurado en los últimos días. Y esa es una función del CNE. Creo que tú mencionabas que el abogado Kelvin Aguirre asume el 11 de septiembre. Pero lógicamente es un organismo colegiado.
a partir del 11 de septiembre, Libre, a través de su representante ahí, que actúa como hondureña, no como representante de Libre, la abogada Rixi Moncada será la secretaria del CNE y Ana Paola su vocal. Entonces, el presidente es el abogado Kelvin Aguirre, que muchas veces vota a favor de lo que es el desmontaje del fraude, otras veces sigue en línea de su partido y se atraviesa. Pero Kelvin, las decisiones no las puede tomar él como presidente, las va a tomar en un organismo colegiado, donde la secretaría le corresponde a Rixi Moncada y la vocalía le corresponde a Ana Paola Holm. O sea, el proceso de montaje del fraude continúa. Permítame hacer una ligera separación para regresar con las conclusiones en torno a las perspectivas políticas de nuestro país en este año electoral, al retorno de la pausa. Una vez que aprendes, es muy fácil. Y aquí, un poquito más suave. Una vez que aprendes, es muy fácil. Una vez que aprendes, es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Ando con Silva. Vamos dejando huella en cada rincón de Honduras. Acercamos el medio a la población para que pueda expresarse libremente, sin importar el lugar. Espontáneo, real, humano. Porque usted se manifiesta en las calles. Caminando con Silva, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana. En UNE TV. Damos a la etapa de conclusiones con el presidente Zelaya. Manifestaba que se ha vencido en un 70% las posibilidades de fraude. Estamos ante prácticamente 3 meses a que se desarrollen las elecciones en nuestro país y hasta este momento la candidata de Libre, Xiomara Castro de Zelaya, encabeza las encuestas en nuestro país. ¿Podemos garantizar que este es el triunfo de Libre y que se desarrollarán y se respetarán el voto del soberano en las urnas, presidente Zelaya, este 28 de noviembre? Sí, Xiomara siempre ha sido una mujer muy popular desde el golpe de Estado que enfrentó a los militares en la calle, que dormía en el pavimento, allá en la carretera para Lauca, que dormía con sus hijos, con sus nietos, con mi madre, que enfrentó junto al pueblo hondureño, a los indígenas, a los liberales en resistencia, al Frente Nacional de Resistencia Popular. Ahí estuvo Juan Barahona, Rafael Alegría, Carlos H. Reyes, acuérdense. Ahí estuvieron todos, específicamente, enfrentando a los militares. Entonces, no tengo ni la menor duda que Xiomara goza de un respaldo sincero, profundo, serio, de que tiene la capacidad y la sensibilidad, y además el conocimiento, y ha demostrado a través de toda nuestra vida, pues de más de 44 años, estar juntos en un proyecto político que tiene la entereza y la integridad y la valentía para conducir armoniosamente a un proyecto político. Ahora sí es importante como resaltarlo, que
En este momento se aprobó, precisamente creo que ayer o antier, ya se aprobó la licitación para los aparatos que van a leer la huella dactilar de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos van a votar con su huella y con su tarjeta de identidad. Nueva tarjeta de identidad, nueva huella. Por eso hay que documentarse en este momento. Hay que empadronarse en lo que no está. Hay que chequear su centro de votación, que el 5 de septiembre se vence. Además, se licitó y está en proceso de concurso el sistema de transmisión de resultados la noche de las elecciones. O sea, el sistema de transmisión de resultados, como el Congreso boicoteó que se hiciera de cada urna, ahora se va a hacer de cada centro de votación. Y hay un aparato de transmisión de resultados por cada 4 urnas. O sea, que va a haber escuelas que hayan varios aparatos de transmisión de resultados. Y esa transmisión esperamos que las hacen directamente los directivos de la mesa electoral. Ahí posiblemente habrán custodios para manejar los aparatos y el hardware, o sea, la estructura. Pero la información la tiene que dar directamente los directivos de la mesa electoral, los 5 miembros de la mesa electoral y los 3 directivos de la mesa electoral con los observadores de los partidos políticos. Al mismo tiempo, se han establecido mecanismos que hagan transparente, por eso yo hablo del 75%. ¿Por qué no digo el 100% del desmontaje del fraude? Porque falta que se asigne la empresa que va a proporcionar los aparatos para la huella dactilar. Todavía la siguen boicoteando los nacionalistas. Falta que se asignen los aparatos y el sistema de software y hardware para el sistema de transmisión de resultados. Esperamos que no la boicoteen mal los nacionalistas. Falta el conteo final, falta la elaboración de las actas. En el 2013 nos manipularon y nos controlaron 3.000 centros de actas electorales del Partido Nacional, y con dinero. Fíjense bien, controlaron al liberal, al de Libre y los otros partidos que son de ellos, un aliado de ellos. En el 2017 controlaron 5.000 mesas y ahora tendrían que controlar 8.000 mesas. Entonces hay que nombrar los delegados de las mesas electorales y capacitar a los delegados de las mesas electorales. En eso está Libre en este momento, chequeando hasta el último municipio y la última mesa electoral, porque el acta va a ser transcrita y el acta va a ser vista por la comunidad, y además esa acta es la que va a ser contabilizada para el conteo final en Tegucigalpa. Por eso falta desmontaje del otro 25% del fraude, pero el 75% ya está vencido. Y eso es gracias a la labor de lo que le he mencionado que se está desarrollando en este momento. Xiomara es una exponente extraordinaria para el país. Presidente, ¿cuál es la instrucción que se le ha girado como coordinador general de Libre a los delegados que estarán en estas mesas? Si el fraude se ha desmontado en un 70%, ¿qué porcentaje les corresponde a ellos como representantes de Libre en ese momento? Bueno, que entiendan que Libre, primero, es un partido de izquierda. Es un partido que no apoya este sistema, sino que quiere cambiar el sistema pacíficamente y democráticamente. No lo queremos cambiar violentamente, como ellos lo hacen en contra de nosotros. Nosotros les damos un ejemplo de altura cívica y de altura ética y de altura democrática. Queremos cambiar el sistema en base al diálogo. El diálogo es el mayor exponente de la civilización, del Homo sapiens, que dialoga, que habla y que busca acuerdos políticos con el capital, con el trabajo, con los sectores productivos. Por eso Libre está en este proyecto y lo tiene que entender cada uno de los miembros, diputados, alcaldes, candidatos y delegados de mesas electorales, nuestros coordinadores departamentales, nuestros coordinadores municipales. Tenemos 20.000 colectivos organizados en todo el país y vamos a colocar 40.000 personas en las mesas electorales. Y tenemos también dirigentes de los centros electorales, coordinadores de centros electorales. Libre es una maquinaria extraordinaria en el país y además voluntaria, es espontánea. Pero tenemos que entender, primero, somos un partido de izquierda en contra del sistema. No nos apegamos al sistema. Estamos por cambiar el sistema, por transformar, y tenemos también un activo, un depósito emocional en el pueblo, porque
Ya muchos de nosotros estuvimos en un gobierno y demostramos cómo se puede cambiar el sistema en favor de las mayorías, que no paguen luz eléctrica, que tengan buenos salarios, que tengan acceso a la riqueza, acceso al crédito, acceso a una vida digna frente a quien los oprime. En segundo lugar, somos un partido feminista. Xiomara es quien dirige este proceso feminista, o sea, apoyamos la reivindicación y los derechos de la mujer, y además de otros grupos sociales que pregonan acceso al reconocimiento de sus derechos. Al mismo tiempo, por ejemplo, en los grupos lésbicos, somos el único partido de Centroamérica que le da un espacio a esos grupos para que vengan a defender sus derechos dentro de la sociedad y dentro del partido. Somos un partido antipatriarcal. Consideramos que el machismo tradicional e histórico, 20.000 años han gobernado los hombres, démosle espacio a la mujer, decía García Márquez, este es el siglo de la mujer. Démosle espacio a una mujer para que demuestre que ese amor que tiene por la sociedad y esa capacidad, esa solvencia de poder planificar y de tener más sensibilidad, lealtad y coherencia que el hombre, lo demuestre en el ejercicio del poder. Somos un partido antiimperialista, no aceptamos las prácticas de invasión, de guerra, de golpes de Estado, de tortura, que se han practicado a través de centenares y de siglos. Somos un partido anticapitalista porque no aceptamos que sea un grupo el que gobierne el país. Un grupo que solo porque tenga dinero humille y aplaste a los demás. Queremos una democracia política y una democracia también del capital. Que la gente tenga acceso al capital, que la gente tenga acceso a la riqueza. Que el ser empresario no sea un sector de privilegio exclusivo, que todos puedan tener acceso a poder desarrollar sus capacidades de acuerdo a sus facultades y de acuerdo a sus necesidades. Este partido es un partido de vanguardia que pregona un socialismo democrático. O sea, Libre propone un socialismo democrático para cambiar la sociedad hondureña. Y Xiomara es la banderada de eso. Xiomara va a presentar un plan de Estado, un plan de gobierno, propuestas para las bases ideológicas de los cambios que necesita Honduras. Todo eso no lo podemos olvidar, ninguno de los que estamos en campaña política. Muchísimas gracias. Nuestros mártires, Silvia. Así es, muchísimas gracias. La gente que ha derramado sangre por este pueblo desde el golpe de Estado a la fecha. Son banderas de lucha que no tienen ningún término alternativo ni de comparación. Somos un partido que representa realmente la identidad, la nacionalidad del pueblo hondureño. Auténtico, a vanguardia de transformación del pueblo es Libre. Muchísimas gracias al expresidente Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libertad y Refundación, por compartir con nosotros esta mañana en el foro UNETV las perspectivas políticas de Honduras en el 2021. También le trasladamos saludos fraternos de uno de los grandes intelectuales de América Latina, amigo de nuestra casa, el maestro Atilio Borón, con el pendiente de visitar en algún momento nuestro país para también poder compartir con usted, presidente. Un abrazo fraterno. Saludos a ti, saludos a todos los que están en contacto con usted, Silvia, y gracias a usted por sus preguntas. Gracias, presidente Zelaya. A ustedes invitarlos a continuar disfrutando de nuestra programación. Está listo ya César Omar Silva para poder compartir con ustedes a través de Caminando con Silva la forma como la población hondureña está siguiendo cada uno de estos procesos. Con su permiso, feliz día.